examen físico, elaborar los síndromes en donde existe 0 errores en los síndromes y pasar a hacer un diagnóstico anatómico, etiológico y nosográfico. Teniendo el diagnóstico nosográfico, que es el diagnóstico que planteamos como hipótesis fundamental, siguiendo el método científico, llegamos a la incertidumbre el nivel de duda que nos queda. Tengo una aproximación, un 10% de duda. Esa duda nos va a llevar a hacer un plan de trabajo para acabar con esa duda. Y dentro de esa duda está todo el diagnóstico diferencial, que explica qué otras posibilidades más son probables, así sean lejanas, pero que debemos tenerlas en cuenta. Y gracias a los procedimientos diagnósticos y a veces los terapéuticos mismos, nos lleva a la certeza del diagnóstico. La certeza del diagnóstico siempre es clínica, no es en base, la certeza no me la da una prueba diagnóstica, sino me lo da el clínico. Si vamos, o sea, si un paciente tiene 20 gramos de hemoglobina, ¿qué problema tiene? ¿Qué dicen? ¿Qué dice Daisy? Buenas noches, doctor. Puede tener una anemia, pero de etiología determinar, ¿no? Hay que ver si es 20 megaloblástico. gramos de hemoglobina, ¿usted Yo le considera que hay escuché una 10 anemia? gramos. ¿Cómo? Yo le escuché 10 gramos. Ya. Y si tiene 10 gramos, ¿qué cosa es lo que tiene? Una anemia. Ya. Y si yo le digo que el paciente está hemodiluido, ¿a qué quiero llegar? Vamos a hacer otra pregunta. Evelyn, si un paciente tiene 150 miligramos de glucosa, ¿qué tiene? Evelyn. ¿Está ahí Evelyn? Joana, Marjorie. No, doctor, al parecer no contestan. O de repente estarán llegando a sus casas. Bueno, pero así no juega Perú, ¿eh? ¿Y Senia? Cualquiera de ustedes. Si un paciente tiene 150 miligramos de glucosa, ¿qué tiene? Diabetes. Paola, ¿no? Ya. Sí, doctor. Ya. Entonces, la pregunta es a propósito, a la mala, para que me digan eso. No tiene diabetes el paciente. Nosotros no tratamos y no diagnosticamos análisis. Los pacientes van a veces a buscarnos y van con un papelito y nos dicen, doctor, ¿qué tengo? Acá me he hecho mis análisis. No sé. Entonces, cuando les digo no sé, uy, se ruborizan, se molestan. Le digo, yo no trato papeles, yo no trato análisis. Yo no hago diagnóstico con papeles. Yo evalúo pacientes
y hago un diagnóstico en base a las evidencias. ¿Qué quiero decirles? Que si un paciente tiene 150 miligramos por ciento de glucosa en sangre y se la han tomado inmediatamente después de almorzar, está totalmente normal. ¿Por qué? Porque me falta ese dato. ¿A qué hora tomaron la glucosa? Si el paciente estaba en ayunas, no estaba en ayunas. Si el paciente tiene una hemoglobina de 10, yo pienso que tiene anemia. Pero eso es hipotético. Tengo que evaluar si el paciente lo han hemodiluido para un procedimiento, entonces tiene una sangre hemodiluida. Cuando acabe la hemodilución, lo hemoconcentramos, lo ultrafiltramos, supongamos que que estemos en una máquina de diálisis y la hemoglobina y el hematocrito van a aumentar. Si tengo un paciente que tiene 20 gramos de hemoglobina, voy a decir que tiene policitemia. Pero si estamos en Cerro de Pasco y estamos con los mineros que trabajan a 4.000 metros de altura, estamos dentro de lo más frecuente. O sea, yo chequeé a 200 mineros en Cerro de Pasco en una mina. Todos estaban con hemoglobina por encima de entre 18 y 20 gramos. Ese era el promedio. No digamos la normalidad, pero era el promedio en el lugar, en ese tiempo, en ese trabajo. E incluso no los podía informar como policitemia porque si no los sacaban de la mina. Entonces es una eritrocitosis, una eritremia secundaria a la hipoxemia, ¿correcto? Entonces, por favor, a lo que quiero invitarlos es a ser muy cuidadosos en que nosotros vemos el diagnóstico de manera integral. Yo tengo que saber quién es, en qué situación está, qué anamnesis tiene, qué examen tiene, para interpretar un examen de laboratorio. El tema que nos toca ahora es un tema que lo vemos, si vamos a cualquier emergencia de cualquier parte del Perú, dentro de los 10 primeros diagnósticos está el dolor abdominal. Y muchas veces no saben ni siquiera por qué es el dolor abdominal. Entonces, debemos tener y muchas veces constituye una emergencia. Por lo tanto, debemos saber aproximarnos al dolor abdominal. ¿Ya están como para pasar lista? A ver. Bueno, ya, a ver. Ustedes conocen el epigastrio, ¿no es cierto? Si un paciente viene por dolor en epigastrio, díganme, ya, por el chat, ¿qué diagnóstico puede tener? Dolor epigástrico, nada más. Tiene 6 horas con dolor epigástrico y va en la emergencia. ¿Qué puede tener? ¿Una úlcera o gastritis? Una úlcera péptica. Ya, Ajá. perfecto. ¿Ya? ¿Otra posibilidad? Una gastritis crónica. Una gastritis. ¿Otra posibilidad? Pancreatitis, tal vez. Ya, una pancreatitis, sí, cómo no. ¿Otra posibilidad? Diverticulitis, no. Hugo. ¿Qué otra posibilidad hay? Doctor, buenas noches. Sí. Pienso que también, doctor, podría ser, digamos, una coledocolitiasis o una colitiasis, ¿no? Si está presentando, digamos... Coledocolitiasis, colelitiasis. Joana. Isenia. Olivera.
Lázaro. Tienen por lo menos 50 diagnósticos posibles. Entonces, miren el nivel de complejidad. Vamos a hacer un repaso sencillo. Si están preparados, entonces podemos sacarle el máximo provecho. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, doctor, sí se ve. Ya, a ver. Tenemos unos 50 minutos. Vamos a tratar de sacarle el máximo provecho. Entonces, nuestro paciente es toda una interrogante cada vez que llega a la emergencia por dolor. La interpretación exacta del dolor abdominal agudo constituye siempre un problema y un desafío para el médico. Debemos de estar con todos los sentidos atentos para poder entender qué está pasando con el paciente. El diagnóstico y manejo de un paciente con dolor abdominal agudo siempre ha sido un reto para cualquier médico, sea general o sea cirujano. Siempre debemos preguntar cada vez que viene alguien con dolor, la forma, ¿cómo apareció este dolor? ¿Fue algo insidioso? ¿Fue algo brusco? ¿Qué factores considera el paciente que hay como factores causales? ¿En qué momento apareció? ¿Tenía que ver con algún hecho externo? ¿Tenía que ver con un alimento? ¿Tenía que ver con un malestar general? ¿Con un episodio traumático? Etcétera. O sea, yo tengo que buscar qué más hay en relación a ese dolor. Si es la primera vez que hay ese tipo de dolor, o ese dolor lo presenta semanalmente o mensualmente, como sucede cuando hay un dolor, por decir, por endometriosis. Una mujer con endometriosis, donde tiene endometrio, a veces en el peritoneo, a veces endometrio en las trompas, endometrio en el hígado, endometrio en la vejiga, puede hacer hematuria cada mes que menstrua, o puede hacer dolor abdominal y cierta irritación peritoneal cada vez que menstrua, o sea, mensualmente lo presenta y se relaciona con su ciclo menstrual. O una persona que con una gastritis cada vez que come ciertos alimentos, cada vez que se toma un trago, toma café o recibe un antiinflamatorio, un esteroideo, presenta un dolor abdominal en 3 tiempos, que es el dolor de la gastritis, y que lo tienen descrito claramente en semiología, ese es un dolor de gastritis. Y si otro paciente me presenta un dolor en 4 tiempos, que es el característico de la úlcera péptica, y en donde el individuo tiene dolor en ayuna, cuando come le calma parcialmente, luego se alivia y luego vuelve a reaparecer y es un dolor de tipo ulceroso que luego en la madrugada lo despierta con languidez, con dolor en epigastrio, y que esta languidez hace pensar como que hay hambre y calma un poco con los alimentos, estamos frente a una úlcera péptica probablemente duodenal, ¿no? Entonces, tenemos que siempre evaluar cómo aparece el dolor, qué ritmo tiene ese dolor, qué intensidad tiene el dolor. Del 1 al 10, oiga, ¿a qué nivel llega el dolor? Si bien el dolor es un problema subjetivo, debemos objetivarlo de alguna forma para poderlo medir y evaluar, porque a la hora que me diga que si el paciente me dice que viene con un dolor del 1 al 10, su dolor es 9, oye, este paciente es un dolor desgarrador para este señor. Pero si me dice de los 9, ahora el dolor está en 4, ahora el dolor está en 2, caramba, se está aliviando su dolor.
y se está aliviando el dolor para el paciente, para la evaluación del paciente. Y yo puedo saber qué evolución está teniendo ese dolor. La localización, como les decía, un dolor en epigastrio puede ser producido por inflamación de la piel. Se quemó la piel, con dolor en epigastrio. Se infectó la piel, una celulitis, dolor en epigastrio. Lo picó una araña en la piel, ¿no? Bueno, en el epigastrio, bueno, va a tener dolor por la picadura de araña. Tiene una celulitis, o sea, el tejido, o tiene una lesión vesicular secundaria a un herpes zóster, va a tener dolor en el epigastrio. Tiene una radiculopatía, puede tener dolor en epigastrio. Tiene una lesión ya por tema de pared y está saliendo una pequeña hernia y puede hacer un dolor epigastrio por una hernia epigástrica. Una esofagitis puede dar un dolor en epigastrio. Un infarto agudo de miocardio, cara diafragmática, va a dar dolor en epigastrio. Una pericarditis puede dar un dolor en epigastrio. Una colecistitis aguda, una hepatitis, una úlcera perforada o una úlcera penetrada, un trastorno en el colon, una pancreatitis, una apendicitis que recién comienza, puede dar dolor en epigastrio o en mesogástrico. Una jaqueca abdominal puede dar dolor en epigastrio. Una epilepsia abdominal puede dar dolor en epigastrio. O sea, miren, tenemos todo un abanico de posibilidades de dolor. Pero si yo soy el paciente y mientras menos sepa, mis diagnósticos ya son más rápidos. O sea, si yo sé que cuando duele el epigastrio, que los pacientes lo refieren como la boca del estómago, es gastritis, entonces el paciente viene a la consulta y dice, vengo por gastritis, ¿no? Yo he tenido pacientes que han llegado a la emergencia con su antiácido a las 2 de la mañana, con dolor en epigastrio, diciendo, tengo una gastritis y no me calma con el antiácido, ¿no? Pero uno lo mira al paciente mayor, diaforético, sudando, pálido. Oiga, suba un ratito a la camilla. Toma el pulso, toma la presión. Oiga, usted está con un infarto agudo de miocardio, de cara diafragmática. No ha sido infrecuente que encontremos eso, incluso siendo médicos que llegaban a la consulta con esas características. Entonces, siempre nos interesa la localización porque es diferente de lo que se localiza en epigastrio, de lo que se localiza en una fosa ilíaca izquierda, en una fosa ilíaca derecha, en mesogastrio, etc. La irradiación del dolor, o sea, ¿hacia dónde se irradia el dolor? Se irradia en cinturón hacia la espalda, es una pancreatitis. Se irradia, es un dolor en flanco que se irradia a genitales, es un cólico renoureteral. Es un dolor en hipocondrio derecho y se irradia a la escápula derecha y hombro derecho. Estamos frente a un dolor por una colecistitis. O estamos frente a un dolor que se inicia a nivel precordial y se irradia al hombro y miembro superior izquierdo, que nos hace pensar en un problema cardíaco, etc. Entonces, todas las características del dolor, ¿es punzada, es latido, es urente? ¿Qué tipo de dolor presenta el paciente? ¿Y cómo se modifica con la respiración? ¿Cómo se modifica si lo toco? La intensidad que vamos a medirla, y si hay síntomas asociados, hay fiebre, hay escalofríos, hay hipotensión, hay hipertensión, hay taquicardia, hay pérdida de peso. ¿Qué otros síntomas asociados hay? Junto con esto siempre tenemos el tema de la necesidad de aplicar un tratamiento apropiado, pero tenemos que tener un balance entre calmar el dolor y estudiar con tranquilidad al paciente de acuerdo a las circunstancias en que lo encontramos. Hay circunstancias en que vamos a tener que calmar el dolor sin saber qué tiene. Pero lo mejor es calmar el dolor cuando ya sabemos qué tiene. Pero todo depende también de la tolerancia. No podemos dejar a un paciente gritando de dolor
porque todavía no sabemos qué tiene. Y es más, algunos sabiendo que tiene no quieren darle nada. Si yo sé que es una apendicitis y está con mucho dolor, cálmele el dolor nomás. Y que entra sale y le sacamos el apéndice. Pero si no sé qué es y lo trato, puedo enmascarar los síntomas y mi paciente complicarse. A cualquiera de nosotros, desde que estamos estudiando, nos hacen consultas, y ahora las consultas son por WhatsApp, por teléfono, a medianoche, ¿no? Tengo dolor de barriga. Ah, ya, sí. Y me han dicho que es muy buena la buscapina. Ya me la tomé. Bueno, si ya te la tomaste, ya me complicaste porque ya no puedo saber qué tienes. Puede haberle calmado y más tarde está perforado porque es una apendicitis. Entonces, esas consultas virtuales, por teléfono, las emergencias tienen que ir a la emergencia, no la manejamos por redes sociales. Entonces, son pocas las situaciones clínicas que exigen más discernimiento, porque el más catastrófico de los fenómenos patológicos puede ir precedido de síntomas y signos sutiles. Y otros que vienen con síntomas muy serios. El paciente viene gritando, hace un escándalo en la puerta de la emergencia, todo, y es un cólico renal. O es una piedrita chiquitita, pero que está pasando por el uréter y el uréter se contrae, el individuo hace dolor, gritas, hace escándalo, y no es algo grave y antes de que lo terminemos de examinar, de repente ya botó la piedra, ¿no? El dolor, tenemos que diferenciarlo. Hay dolores somáticos, viscerales, dolores paroxísticos, dolores crónicos, y diferenciarlo de los dolores que son torácicos, nerviosos o parietales. El dolor abdominal somático se genera en el peritoneo parietal. El estímulo puede ser bacteriano o químico. El dolor es localizado, intenso, de aparición brusca, con espasmo muscular, se agudiza con los movimientos y con la tos, con la respiración, ¿no? El dolor visceral, por otro lado, se origina en órganos abdominales que están recubiertos por peritoneo visceral. Los receptores dolorosos se ubican en la pared muscular de las vísceras huecas o la cápsula de los órganos macizos. Por ejemplo, el hígado no duele. Lo que duele es la cápsula de Gleason cuando el hígado se distiende y empuja la cápsula de Gleason. Entonces, un paciente que es hepatitis aguda puede tener un dolor que llega a la emergencia como si fuera abdomen agudo. Y se trata de una hepatitis. El estímulo va por las vías aferentes viscerales, va hasta las astas dorsales de la médula espinal, llega a los centros nerviosos superiores, suele ser un dolor sordo, mal localizado, ¿no? Hay dolores viscerales paroxísticos, como aquellos que se producen por distensión de la cápsula de Gleason, o de la cápsula esplénica, de vísceras torácicas, del nervio frénico, etc. Pero además, un infarto agudo de miocardio también puede darnos dolor epigastrio, como decíamos, o dolores en hipocondrios secundarios a una neumonía o a una pericarditis. Por otro lado, hay el dolor abdominal referido, que surge en estructuras viscerales, pero se percibe a distancia del órgano afectado. Esto por el tipo de conducción axonal propioceptiva, y el cerebro no discrimina cuál axón ingresa el estímulo y proyecta la sensación hacia la piel o hacia otro órgano, ¿no? Un dolor renal o renoureteral muchas veces se experimenta
en el escroto o en la vulva en la mujer, ¿no? Los mecanismos desencadenantes pueden ser mecánicos, tracción, distensión, estiramiento, inflamatorios, o pueden ser isquémicos. La mucosa del tubo digestivo no es dolorosa. Las vísceras huecas son sensibles al aumento de presión. El peritoneo visceral es casi insensible. Y hay áreas silenciosas. Tenemos que tener cuidado. La etiología del dolor abdominal por frecuencia, otro criterio importante a tener en cuenta es que lo primero que tenemos que pensar es en lo más frecuente. Yo no puedo pensar en una enfermedad de von Recklinghausen porque el paciente tenía un dolor y tiene una manchita café olé. O pensar en una porfiria intermitente aguda, ¿no? Porque el paciente ha hecho varias crisis de dolor, ¿no? O sea, no debo empezar por lo menos frecuente, ¿no? Si es un joven, delgado, no voy a pensar en cetoacidosis y que es deportista y luce bien y todo, ¿no? Entonces debo empezar por lo más frecuente. Y lo más frecuente es dolor inespecífico. Y hay que tenerlo en cuenta. Luego, apendicitis aguda, colecistitis aguda, cólico biliar. El cólico biliar es una emergencia muchas veces, que es diferente de lo que es, digamos, un dolor por dispepsia o una intolerancia a las grasas o algo por el estilo. Eso es otra cosa. La diverticulitis, la obstrucción intestinal, la pancreatitis aguda, la úlcera perforada. Ya recuerdan ustedes cuando hicieron semiología que las úlceras tenían 3 complicaciones fundamentales, ¿no? El sangrado, que los lleva a emergencia, la perforación, la penetración y uno menos frecuente que es la obstrucción generando un síndrome pilórico, el cólico ureteral. Entonces, estos son los más frecuentes. Menos frecuentes las de origen vascular, el tromboembolismo pulmonar, la neumonía como causa de dolor abdominal y de emergencia, la peritonitis espontánea que se presenta en los pacientes cirróticos que tenían ascitis y de un momento a otro hacen peritonismo, reacción peritoneal, dolor abdominal, fiebre o febrículas, aumento de una leucocitosis y probablemente hay una bacteria que suele ser coli, Klebsiella, Enterobacter, produciendo una peritonitis. Rotura esplénica, origen ginecológico, torsión vesicular, colon irritable puede ser causa, la hepatitis que les dije, y con la hepatitis, si no saben semiología, el hígado ha crecido y al crecer distendió la cápsula de Gleason. Entonces el hígado puede estar también a unos 3 centímetros por debajo del reborde costal. Y el paciente puede estar medio amarillo por la ictericia hepatocelular. Y viene el interno y toca al paciente, pero toca el punto inmediatamente en la línea medio clavicular, inmediatamente por debajo del reborde costal. Si presiona, va a haber dolor. Y muchas veces el interno o el residente nos ha llamado diciendo, es una colecistitis. Y hay punto de Murphy positivo. Sin embargo, está presionando el hígado y el hígado está doloroso. Y la reacción es porque ha tocado el hígado
y no debió tocar el hígado, sino inmediatamente por debajo del hígado, donde está la vesícula. Por eso debe haber todo un orden para examinar el abdomen y primero palpo el hígado y antes de palpar el hígado he hecho percusión y como he hecho percusión yo ya sé que el hígado está grande y debo buscar el punto de Murphy por debajo del hígado, ¿correcto? No sé si quedó claro eso. Una gastroenteritis también puede ser causa, la vasculitis en estas enfermedades del colágeno, la porfiria intermitente aguda, esa enfermedad por porfirinas, la insuficiencia suprarrenal, una crisis addisoniana puede venir a la emergencia por dolor abdominal. Una cetoacidosis diabética puede venir a la emergencia por dolor abdominal. La enfermedad inflamatoria intestinal, una pielonefritis aguda, no es nada raro, absceso abdominal y la intoxicación por metales pesados. Eso para hacerlo más sencillo. Entonces, nosotros primero tenemos, como más frecuente tenemos dolor inespecífico, cólico biliar, cólico renolateral, pancreatitis, apendicitis. Hay estudios que muestran que prácticamente el 50% de pacientes con dolor abdominal que acuden a la emergencia salen sin diagnóstico etiológico, quedan sin diagnóstico etiológico inicial. El inespecífico es un dolor abdominal que suele ser breve, se autolimita y se localiza más en el hemiabdomen superior. En las causas, prácticamente son dos grupos grandes, las causas quirúrgicas y las causas médicas. Esta clasificación como que nos reparte al paciente. Los quirúrgicos se van para el cirujano y los de causas médicas se van con el médico internista. Las causas quirúrgicas son de localización intraabdominal, prácticamente el 99%. En cambio, las causas médicas pueden tener localización intraabdominal o extraabdominal. Como les decía, una epilepsia puede darle un dolor abdominal por crisis epiléptica. Una jaqueca puede darme una crisis de jaqueca con dolor abdominal. Un infarto agudo de miocardio, una pericarditis, una pleuritis, una neumonía, etc. Hay un montón de causas extraabdominales. Por eso debemos tener mucho cuidado en la historia, evaluando los antecedentes del paciente, las patologías previas, los antecedentes familiares, el uso de medicamentos, las cirugías previas, los viajes recientes y no recientes también, y los hábitos tóxicos, aparte de las personas tóxicas. Hice un resumen de aproximación para que lo veamos los quirúrgicos. Con los quirúrgicos, o son inflamatorios, o sea, es obstructivo, o es perforativo, o es inflamatorio, al examen van a encontrar defensa. Le llamamos defensa a esa resistencia que genera para el examen. Fiebre y dolor a la descompresión. ¿Se acuerdan el signo del rebote? Ya. Los inflamatorios tienen esta característica. Y han habido, durante la pandemia, cirujanos que no tocaban el abdomen. Todos andábamos asustados con el COVID, pero eso no significaba no examinar al paciente. Y se fallaron diagnósticos
que generaron complicaciones en pacientes por no tocarlo. Porque si yo encuentro este signo de descompresión, a la descompresión brusca, dolor abdominal, lo que le llamamos reacción peritoneal, lo que le llamamos el signo de Bloomberg o signo de rebote, esto es quirúrgico hasta que no se demuestre lo contrario. Y si pido una radiografía, voy a encontrar hilo. Un hilo reflejo o un hilo adinámico. Cuando hay una obstrucción, voy a encontrar probablemente el abdomen distendido. Si está obstruido, se va distendiendo. Entonces voy a encontrar distensión abdominal, voy a encontrar vómitos. Y si pido radiografía, voy a encontrar niveles hidroaéreos, porque hay obstrucción. Y cuando hay una perforación, el abdomen está en tabla, porque hay una peritonitis generalizada. Entonces todo el abdomen se pone una tabla. Y si está perforada una víscera hueca, va a haber aire. Y si hay aire, encuentro neumoperitoneo. Si al paciente lo pongo de pie, voy a encontrar aire por debajo de los diafragmas. Ese aire en alas de mariposa, que dicen algunos. O en alas de gaviota también pueden. ¿Correcto? Si el paciente está de costado, de cúbito lateral, voy a encontrar el aire en la parte alta. Si es hemorrágico, la causa es hemorrágica, voy a encontrar hipogastralgia, hipotensión, borramiento del psoas, cuando hay una hemorragia intraabdominal. Y si es vascular, estos vasculares nos generan una disociación clínico-radiológica, en donde el dolor es muy intenso, pero los hallazgos son sencillos. Entonces, estos hay que evaluarlos con mucho cuidado. Aquí la historia es más importante, el cuidado sistemático de aproximación en base a la historia, a los antecedentes, por decir, un infarto mesentérico. No se presenta en un niño, pues, ¿no? Se presenta en una persona mayor que ya tiene aterosclerosis, de repente hizo un infarto agudo de miocardio y ahora me comienza a hacer un dolor abdominal y hay una zona intestinal con infarto mesentérico y una parte del intestino que se está muriendo. La evaluación inicial, como decíamos, la localización es muy importante. Muchas veces nos guía en cuanto a la evaluación. Esto es bastante sensible. Inicialmente debemos pensar en las causas comunes, descartar inicialmente el abdomen agudo quirúrgico, porque el quirúrgico hay que resolverlo quirúrgicamente. En cambio, el médico nos da un poco más de tiempo para investigar. Evaluar la forma de inicio, el tiempo de evolución, la irradiación, factores que lo modifican, factores que lo aumentan, factores que lo disminuyen, la intensidad, el tipo, si ondula, no ondula, el dolor, etc. Bueno, este es qué hallazgos se encontraban en uno de los libros, pero lo pasamos. El estado general es fundamental. Si el estado de conciencia se ha alterado, este paciente es grave. Este paciente no sale de la emergencia sin diagnóstico. Este paciente se les muere. Entonces, si la conciencia está comprometida, ese paciente debe quedarse en la emergencia hasta tener el diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado. Si hay dificultad respiratoria, tampoco pueden mover este paciente signo de gravedad. Y dificultad respiratoria puede significar una insuficiencia respiratoria leve, moderada o severa. Y ya saben ustedes que solo contando la frecuencia respiratoria pueden asegurar que el paciente tiene insuficiencia respiratoria severa.
paciente con 35 de frecuencia respiratoria está grave. No necesito pulsioxímetro, no necesito nada más. Este paciente necesita intensivismo o una unidad de reanimación o de shock trauma. La hipotensión arterial también, porque nos indica que el paciente no va a tener la perfusión adecuada y está en shock. La mala perfusión periférica, por supuesto, que ustedes han aprendido en cardio a evaluarla, a ver los signos de una perfusión adecuada en las uñas, en otras partes. La presencia de taquicardia, que generalmente se asocia a la hipotensión arterial y al shock. Y junto con esto, una mala perfusión periférica. Y el examen de abdomen, que ya saben ustedes, hacemos la inspección, la ocultación. Este está en desorden, yo lo cambié, pero no sé por qué no ha salido. Ellas se acuerdan que esto es al revés, ¿no? Inspección, ocultación, percusión y luego al final la palpación. La inspección, definiendo cada área. La ocultación, tomándonos un tiempo adecuado para ocultar todo el abdomen. Ocultar los ruidos hidroaéreos. La ausencia de ruidos hidroaéreos me dicen que hay silencio abdominal y el silencio abdominal me indica parálisis del peristaltismo. Aunque tiene algunas falencias, ¿no? La palpación, usamos la maniobra que más nos convenga. Siempre evaluamos el tono de la pared, la tensión en la pared. Evaluamos si el dolor es localizado o generalizado y si hay rebote. La tensión parietal puede verse atenuada y esto es bien importante, que en ancianos, en puérperas, diabéticos, pacientes chocados, pacientes con inmunoterapia, sobre todo con corticoides, o pacientes con ascitis severa, la tensión abdominal suele estar atenuada. La percusión nos interesa bastante, sobre todo si despierta dolor y dónde se localiza el dolor, traduciendo irritación peritoneal, la presencia de matidez, que nos puede indicar que hay líquido en el abdomen, hay sangre en el abdomen, la presencia de timpanismo, que nos indica que hay aire, y la desaparición de la matidez hepática, que nos indica que hay neumoperitoneo. Los pulsos no deben dejarlos de hacer. Y aquí volvemos otra vez, que el examen del paciente es integral. Cuando no es que mi paciente que viene con dolor abdominal haga una evaluación desde el punto de vista digestivo, no. Mi paciente es todo. Evalúo su estado general, evalúo su estado de conciencia, su estado de hidratación, su estado de nutrición. Evalúo cómo está desde el punto de vista osteomioarticular. Evalúo en el paciente la parte cardiovascular, respiratoria, etc. Y cuando evalúo la parte cardiovascular, evalúo pulsos. Y si alguno de los pulsos femorales me falta, debo tener mucho cuidado. ¿Qué está pasando con él? Debo examinar las bolsas escrotales, porque si falta un testículo en su bolsa, me puede estar indicando que el paciente tiene una criptorquidia, o si encuentro una masa, o si encuentro contenido intestinal dentro del testículo por una hernia inguino-escrotal. El conducto inguinal, para verificar si hay hernias. El tacto rectal, que es fundamental para evaluar a un paciente con abdomen agudo.
y en algunos casos el examen vaginal en las mujeres para detectar también problemas de abdomen agudo o problemas de pelviperitonitis generada a nivel de una anexitis, una endometritis o algo por el estilo. Pero además, en la mujer que no tiene vida sexual o que nunca ha tenido vida sexual activa y es virgen, una forma de examinarla es a través del tacto rectal para no generarle un problema de desgarro, digamos. Los exámenes complementarios solo nos sirven para el 10% del diagnóstico. O sea, solo modifican la impresión inicial en un 10%. O sea, todos los exámenes complementarios. Por lo tanto, es más importante todo lo que hicieron ustedes en su evaluación. Entonces, no es que si ustedes están en una frontera del Perú haciendo serum o haciendo internado, y si no hay laboratorio inmediato, no puedo hacer diagnóstico. Si no tengo equipo de rayos X, a rezar nada más. No. Tenemos muchas formas de poder llegar a un diagnóstico muy aproximado. Los exámenes de laboratorio son pocos los exámenes de laboratorio que nos orientan hacia una patología específica dentro de las causas más frecuentes de abdomen agudo. El hemograma nos va a servir, el recuento plaquetario, la urea y creatinina, por supuesto, si hay una insuficiencia renal aguda, pues también una uremia puede generar dolor abdominal, una plaquetopenia puede llevar a un sangrado y abdomen agudo, una glicemia que nos puede indicar una diabetes mellitus, y si pido el cuerpo cetónico va a ser mejor para ver si hay una cetoacidosis, la milasemia y la cantidad de lipasa, ¿no? El examen de orina completa también me ayuda mucho. De acuerdo a la localización del dolor, hay algunos que recomiendan qué examen hacer, ¿no? Y casi no ha cambiado esto. El dolor abdominal en el anciano, hay que tener en cuenta que en el anciano están aumentados los procesos neoplásicos que generan obstrucciones y los procesos isquémicos por aterosclerosis. La presentación clínica puede ser inespecífica, la consulta suele ser más tardía y la historia evolutiva más larga y difícil de obtener porque el paciente puede tener sordera, porque el paciente puede tener demencia, porque el paciente puede tener ciertas dificultades para relacionarse con el médico, etc. La tasa de mortalidad y morbilidad es mayor en el anciano. La resolución quirúrgica es más frecuente que en los jóvenes. Y el examen físico muchas veces no nos ayuda mucho. La colecistitis debe ser sospechada siempre en cualquier anciano que venga con dolor abdominal, incluso sin que sea clásico el dolor. Considerar la posibilidad de obstrucción del intestino delgado en el paciente de edad avanzada con antecedentes de cirugía previa, que presente dolor difuso, cólico, náusea, vómitos, ruidos intestinales alterados, distensión abdominal, deshidratación, dolor difuso y posiblemente una masa mal definida. Considerar la posibilidad de aneurisma de aorta abdominal en el paciente de edad avanzada con dolor de espalda o abdominal, sobre todo si es hombre o si tiene el antecedente de consumo de tabaco u otros factores de riesgo. Considera la posibilidad de isquemia mesentérica aguda en el paciente añoso que presenta dolor abdominal mal localizado de intensidad desproporcionada con los hallazgos físicos.
sea, hay una disociación entre lo que dice el paciente y lo que encontramos a nivel físico. En cuanto al abdomen agudo médico, que se resuelve tratando el problema médico, tenemos la cetoacidosis diabética que hemos hablado, la uremia, las crisis hemolíticas, incluyendo sickle cell anemia y otras crisis hemolíticas, talasemias, etc. La porfiria intermitente aguda, la intoxicación por metales pesados, plomo, el herpes zóster cutáneo abdominal, que les decía, la neumonía. Una pregunta que siempre nos hacemos es si debemos iniciar rápidamente el tratamiento analgésico y si este puede modificar el cuadro clínico o retrasar el diagnóstico, ¿no? Las claves del diagnóstico son el interrogatorio entonces y el examen físico. La edad, el sexo, los antecedentes orientan el diagnóstico y nunca minimizar un dolor abdominal agudo. Pensar siempre en lo más frecuente, atender más a la localización que a la intensidad del dolor. La evaluación inicial, siempre buscar signos de alarma y ante cualquier duda mantener al paciente en observación. Y recuerden que si ustedes no pueden resolverlo, siempre hay alguien que sabe más que nosotros. Entonces, no duden en hacer interconsulta o al clínico si son cirujanos, o al cirujano si son clínicos, o a los dos si son médicos generales. Entonces, frente al dolor abdominal agudo, tenemos causas médicas, causas quirúrgicas y causas extraabdominales. Y ya describimos todas las causas médicas mejor dicho, algunas de las causas médicas porque son más que estas, algunas de las causas quirúrgicas que son más que estas, y algunas extraabdominales que son estas y muchas más. Frente al dolor abdominal agudo, algunos consideran, si es quirúrgico, se opera urgente y soluciona el problema. Si no se opera, se va a complicar. En cambio, en el abdomen agudo médico, si se opera, lo complicamos, le hacemos una operación innecesaria y si le damos tratamiento médico, solucionamos. Pero esto es dinámico. Acá falta una flecha que el abdomen agudo médico puede convertirse en quirúrgico. Me explico. Un paciente con pancreatitis aguda es un abdomen agudo médico, pero hay una expectativa de necesidad quirúrgica. Una colecistitis aguda es médico, pero puede terminar en sala de operaciones. Una pelviperitonitis por una anexitis, una enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer es tratamiento médico, pero puede terminar en una cirugía, ¿no? Entonces, no son estáticos los diagnósticos o los problemas de dolor abdominal. Bueno, y las situaciones especiales que ya les expliqué también, que son las gestantes, las puérperas, los pacientes críticos, psiquiátricos, con SIDA, con inmunodepresión y los pacientes recién operados o operados que tienen menos de 10 días, ¿no? Y los signos invariantes del abdomen agudo que nos permiten siempre aproximarnos, ¿no? La distensión abdominal asimétrica, la percusión dolorosa del abdomen, el dolor a la descompresión brusca, la hipersensibilidad de la piel de la pared abdominal, el abdomen inmóvil involuntariamente, o sea, un abdomen en tabla, los tumores de aparición
brusca y la contractura abdominal involuntaria que nos ayudan a orientar a un paciente quirúrgico. Y este es para un hematoma retroperitoneal espontáneo. Debemos hacer ecografía abdominal en busca de aneurisma de aorta abdominal, perfil de coagulación, tomografía, buscar tumor renal, suprarrenal, y si no hay causa, hacer estudio angiográfico para buscar alguna patología vascular. Dolor abdominal crónico, no nos vamos a meter mucho. Un dolor en fosa ilíaca derecha, como lo debemos evaluar. Y, bueno, mañana a las 6 de la mañana tenemos un partido, pero el partido más grande nos lo jugamos siempre con la casaca de nuestra universidad y con el mandil de médicos, que son ustedes los que van a salvar las vidas de los pacientes. ¿Preguntas? ¿Preguntas, comentarios, consultas? ¿Casos que quieran discutir? Falta un alumno nada más, ¿no? Sí, doctor. ¿Quién falta? El compañero Yayiko. Lo que pasa es que el compañero me comunica de que está yendo a su domicilio y no tiene batería. Y la compañera Olivera sí se había conectado, solamente que estaba con 10% de batería y me mandó screen. Desde que empezó la clase ya estaba. Bueno, dígale a su compañero que necesitamos que si falta 3 clases. No, es la primera falta, pero Tenemos que tomar las previsiones, ¿ya? Porque no vamos a ser flexibles para nada. Necesitamos que la presencia de ustedes puntual y la de los profesores también. Bueno, pero ¿no tienen ninguna pregunta? ¿Todo está claro? sí, doctor. Ya. Mañana. Me falta la otra clase. Mañana, ¿cuándo la podemos hacer? ¿O la hacemos ya el lunes? El lunes podría ser, doctor, porque... Ya. El lunes a las 7 hacemos la clase. Si tienen algún caso para presentar, lo presentamos y lo discutimos. Si no, yo les presentaré algunos casos modelos. Pero revisen las emergencias gastroenterológicas para aclarar cualquier duda. ¿Está bien? Entonces, si todo está claro, aquí nos quedamos. Sí, doctor, más bien un favor. ¿Me podría Diga. enviar las diapositivas de las clases, por favor? Ya, Paula. Yo se la paso a